tuvo que ver toda nuestra historia juntos en la OIT? Porque la situación está planteada, ¿no? La Unión Industrial Argentina propone a las empresas no pagar sueldo a los empleados que no se vacunen. En el espacio de análisis, junto a Guillermo y a Marina, vamos a hablar con Daniel Rosato, presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos, y también con el abogado laboralista Esteban Carcavalo sobre este tema. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Ezequiel? Hola, Marina. El saludo para todo el país federal. Muy buenas tardes. Bueno, el tema planteado, ¿no? Con todo lo que se ha generado, Guillermo, con la UIA, el planteo que han hecho hoy por la mañana. Sí, bueno, ayer hablábamos algunos aspectos ligados con esta cuestión de cuáles son los parámetros para vacunarse y qué pensábamos cada uno de nosotros respecto de la postura del Estado, ¿no? Y lo que debe hacer. Aquí se trata de una corporación industrial la que sugiere una medida. Yo era de los que afirmaba que si las acciones venían desde el lugar de la propuesta de organizaciones privadas, comercios pequeños, medianos, grandes, empresas, era para analizarlo, pero que creía que el Estado no tenía que promover premios y castigos, sino que promover una política sanitaria que nos involucre a todos. Aquí vamos a ver si hay legalidad en la medida, más allá que tiene aspectos que son de orden positivo y otros que se miran con la lupa de la legalidad. Y esto es lo que vamos a sondear ahora. Así es. Vamos a recibir a Daniel Rosato, que es presidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos, y también a Esteban Carcavalo, que es abogado laboralista. Muy bienvenidos a los dos. Muchas gracias por el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, igualmente. Bueno, Esteban, la primera consulta, ¿hay legalidad en esto que plantea la Unión Industrial Argentina respecto a la posibilidad de sin vacuna no hay sueldo? Sí, el punto de partida de este planteo es la posibilidad de vacunarse, o sea, está dirigido y supone que los sujetos en cuestión tienen la posibilidad de vacunarse y no lo hacen. Dejamos de lado las situaciones, digamos, de fuerza mayor de aquellos que no han podido acceder siquiera a una dosis. Pero el marco legal de referencia lo da la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, que habilita la presencialidad a quienes por lo menos han recibido una dosis. Entonces, en tal caso, el empleador está a su vez habilitado a exigirles que vengan a retomar o que procedan a retomar tareas. La negativa infundada, sabemos que esto no es pasible de aplicar hacia el trabajador o la trabajadora ninguna sanción, porque tenemos un marco de referencia sanitaria aquí y en el resto del mundo, como parte del cual la vacunación es algo voluntario y no es obligatoria, no es impuesta por parte del Estado. En esas condiciones, yo creo que lo que aún así prevalece es el deber de buena fe de parte del trabajador, que lo da el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, que subsiste aún en medio de esta coyuntura tan especial y aún en medio de excepcionalidades que tuvieron lugar hacia normas de la Ley de Contrato de Trabajo, como son la introducción de dispensas y de exenciones a lo largo de este año y medio. Así que el trabajador, a su vez, o la trabajadora, tienen que obrar con buena fe. De manera, pues, que esta sugerencia que se da desde la máxima entidad gremial empresaria nacional tiene un viso, a mi modo de ver, de legalidad. Bien. Daniel, ¿cuál es la mirada de los industriales pymes argentinos? Bueno, nosotros de Industriales Pymes consideramos de que realmente esto hay que dar una solución, y la solución pasa, creo, por ver cómo hacemos para que las pymes industriales podamos buscar el camino de la normalidad que debemos tener. Pensemos que hace más de un año que las pymes estamos pagando un salario, y con justa razón. Nosotros no estamos planteando nada contrario, sino entendemos la situación, pero la verdad es que esto realmente a muchas pymes siguen teniendo el problema
de que cuenta con trabajadores que pese a tener la vacuna, tienen por cuestiones, restricciones médicas, no van a trabajar. Entonces, realmente lo que nosotros estamos planteando acá es una alternativa. Lo que creemos que es importante es darle un corte a esto. Ya más de un año es mucho tiempo. Las pymes no pueden, aparte del costo operativo que hoy tiene una pyme por sostener los protocolos que tiene que tener para poder producir, tiene también ese costo adicional de tener que contar con gente adicional para cubrir los puestos de trabajo. Porque acá hay algo que es importante destacar, que quiero dejarlo claro, que acá hoy vivimos una situación anormal en este momento de esta crisis sanitaria que padecemos. ¿Por qué? Porque un trabajador que se resfría, ¿no es cierto? En invierno es normal que se resfríe, la gripe, que no tiene nada que ver, no puede tener, dejando de lado el COVID, se puede resfriar. Cuando se resfría un trabajador, ya automáticamente hay que activar el protocolo. Ese protocolo que dice que ese trabajador, pasadas las 48 horas, 72 horas, se le hace un hisopado. Ese hisopado puede llegar a dar negativo, son 24 o 48 horas más, que son ya días que el trabajador también ¿no? Está sin trabajar. O bien, o tuvo la mala suerte de contagiarse y son 14 o 15 días que también está ausente al trabajo. De esto tenemos muchos casos, porque y realmente uno tiene que seguir esos protocolos. Entonces, las pymes estamos teniendo un costo adicional que nadie lo ve, muy importante. Por eso nosotros lo que planteamos, que acá deberían las CRT, pedir a las CRT que se hagan cargo en estos casos, como en los casos que ya sean de los trabajadores de alto riesgo, que no van a trabajar, o aquellos que tienen problemas, que intervenga la RT, porque las pymes no podemos, para esos casos especiales, seguir pagando. Entendemos, comprendemos y acompañamos, porque ya más de un año hace que estamos acompañando esta situación, pero no podemos seguir así. Entonces, creo que acá viene un momento de reactivación de trabajo en la Argentina, donde la Argentina se tiene que poner en marcha y para eso nosotros acudimos a lo que el gobierno está planteando de la vacunación, de esta ley, de esta situación que permite que con una vacuna el trabajador tiene la obligación de trabajar. Bueno, perfecto, pero hay casos que todavía no están claros y traen algunos inconvenientes puertas adentro de la fábrica. Daniel, le quiero preguntar, Daniel, usted me dice que hay trabajadores que sin justificación están utilizando la excusa de la pandemia para no ir a trabajar. No, yo no digo que están utilizando la excusa, yo digo que hay trabajadores que son de riesgo, son trabajadores que tienen una enfermedad y que dicen no poder trabajar porque justamente tienen el justificativo médico, una justificación médica de que no pueden asistir al trabajo, porque no tienen la segunda vacuna, la segunda dosis, o porque realmente hay una justificación médica por detrás. Lo que nosotros estamos diciendo y entendemos, realmente que es una situación complicada, lo que nosotros estamos planteando, que ahí estamos pidiendo, más allá de ese problema, que intervenga la RT. Nosotros decimos que esto ya es un problema que nos excede a nosotros, a las pymes, nos obliga realmente, genera una cierta preocupación. Por eso es que ahora, si hay trabajadores que no se quieren vacunar, tendrán todo el derecho, y sí, lógicamente, si no se pueden vacunar y son de riesgo, lógicamente no pueden ir a trabajar. Eso porque también eso genera un riesgo mayor que después trae problemas. Entonces, nosotros no podemos obligar a un trabajador a trabajar si no está vacunado.
Por eso es Daniel, que nosotros planteamos la alternativa a la RT. Sí, Daniel, que la RT pague el salario. O sea, ustedes se encolumnan en la línea de la UIA, porque la CAME salió a decir que le parece muy extremista lo de Funes de Rioja. Bueno, pero no, lo que pasa, a ver, acá hay que, yo creo que cualquiera que es industrial pyme y sabe realmente de lo que está padeciendo la industria pyme en cuanto a costos operativos, costos de producción, no nos olvidemos que la pandemia significó para una pyme un incremento en sus costos de producción. Antes no tenía los protocolos, todos los elementos de seguridad, todo lo que realmente significaba para una pyme, hoy es un costo mayor. Entonces, acá nosotros no estamos planteando de que el trabajador obligarlo al trabajo, o sancionarlo, no. Acá no se habla de sanción, no se habla de nada de eso. Se está diciendo de que las pymes, estamos planteando un problema que tenemos las pymes y que pasa por poder contar con el plantel necesario de gente para poder producir. Muy bien. Entonces, ahí es donde le estamos pidiendo, bueno, ¿qué hacemos? No podemos seguir de por vida así. Hay que buscar soluciones, blanquear una situación y decir, de ahora en más, busquemos una alternativa para que la pyme no se le incrementen estos costos en la producción, pueda contar con el plantel al 100% sin ningún problema, porque ya tenemos dificultades. Pero dificultades por cuestiones naturales, como recién decía, un resfrío de un trabajador ya es una semana sin venir a trabajar, porque hay que activar los protocolos y hasta que no tengamos la seguridad que no es COVID, no puede trabajar. Entonces ya tenemos una ausencia importante. Lo que pasa es que la CAME no es industria, la CAME es comercio, servicio, y no padece la situación que padece la industria. Por eso lo mejor lo plantea desde ese punto de vista, ¿no? Esteban, ¿usted cree que es posible que si esta medida se adopta, se pueda generar una avalancha de acciones judiciales? Y lamentablemente sí, porque aquí partimos de la base de que hay una zona gris entre la emergente de la legislación de crisis o de emergencia que deja este hueco, a partir del cual, repito, el empleador difícilmente también pueda sancionar con una suspensión, por ejemplo, al empleado o a la empleada, porque también esto tiene que ver con el cumplimiento con una norma sanitaria que no es exigible ni es obligatoria. Entonces, son muy pocos los recursos con los que se cuentan para poder actuar conforme a derecho. Tengan en cuenta ustedes que el empleador ha venido soportando desde el inicio de la crisis o de la pandemia el pago de salarios a quienes por distintas razones de fuerza mayor no pudieron trabajar, sea que tuvieron que ser externalizados y trabajar desde lugares de aislamiento o no les pudieron dar trabajo efectivo en el lugar de aislamiento, no obstante lo cual pagaron primero salarios y cargas que después a lo largo del tiempo, al final del año pasado, se convirtieron en asignaciones no remunerativas, pero aún así es plata que sale del bolsillo sin ninguna contraprestación. Entonces, aquí creo que lo que hay que evitar en esta tragedia en la que estamos sumergidos todos, económica y sanitariamente, es judicializar todo este tipo de cuestiones y llevarlas a que sea la justicia, porque dificultan la operatoria cotidiana de cualquier emprendimiento. Entonces, sí. No, siguiendo su relato, es cierto que hay una incertidumbre normativa respecto a esta situación, no hay legislación, por lo menos en la parte privada, respecto a cómo actuar, y por ahí hay que trabajar más en una cuestión de concientización real y bajar la conflictividad legal que puede tener este tema, ¿no? Exactamente, y creo que ahí ocupan un rol o tienen un rol muy relevante los sindicatos en buscar también contener a la gente, explicarle los alcances de sus decisiones. Pongamos la cuestión desde otra perspectiva. ¿Qué pasa si una persona que teniendo la posibilidad de vacunarse no quiere vacunarse y le exige al empleador que lo readmita en su establecimiento? Quiere volver a trabajar, a hacer tareas presenciales, suponiendo que esas tareas se puedan hacer de modo presencial. El empleador, y como hay jurisprudencia, ya hay fallos judiciales en otros países, ante un caso así puede negarse a permitirle el acceso porque está en juego la seguridad del conjunto de los demás dependientes.
Entonces, lo puede hacer. Lo es puede legal hacer. negarle y contra eso el trabajador o la trabajadora no le pueden oponer lo que se llama técnicamente en el marco de la ley de contrato de trabajo el deber de ocupación. No le pueden exigir tareas porque él no está reuniendo una condición sanitaria necesaria para volver a trabajar de modo presencial. Y además corre el riesgo de afectar en su estado a los demás dependientes que están en el lugar de trabajo y convertir al lugar de trabajo en un lugar inseguro a los efectos de la pandemia. El resguardo de la productividad. Además, pero primero también está la salud del conjunto de los dependientes que se encuentran en el establecimiento, más allá de la productividad con toda esta conflictividad y estas situaciones judicializables también se ve alterada. Esteban, consultarle si por otro camino se puede establecer como requisito la vacuna para ser contratado en un lugar de trabajo. Digo, si no se puede exigir al trabajador, si se puede plantear como una cuestión previa antes de tomarlo, como un requisito. ¿Eso sería legal? Sí, a ver, con las condiciones de contratación hoy tenemos que hoy hay que tener muchas prevenciones y cuidados tratando de no incurrir en discriminaciones. Pero yo creo que en el marco de una emergencia sanitaria global, de una pandemia global y local, creo que hay que tomar una serie de prevenciones que en tiempos de normalidad pueden, digamos, no admitirse, pero que en estas circunstancias es necesario. Y bueno, ahí al amparo de la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y de Salud número 4, 2020, creo que eso se puede, para habilitar la presencialidad, no tanto el contrato de trabajo, pero sí el trabajo presencial que viene de la mano del contrato de trabajo, creo que es lícito poner esa condición en esta coyuntura. Daniel, mi última pregunta a usted es ¿en qué contexto se da esta discusión? Usted hablaba ahí de una incipiente reactivación, estamos en un amesetamiento económico, hay una retracción. ¿En qué escenario se discute esta cuestión ligada al empleo, a la vacunación? No, justamente en este contexto que hoy vivimos de reactivación industrial, donde hoy hay una apertura importante en la economía, donde a través de esta apertura se está poniendo en marcha, muchos sectores estaban paralizados, y esto es un efecto dominó, esto también va a repercutir en una mayor actividad industrial, porque genera una demanda, y donde ahí necesitamos tener al personal, necesitamos tener la capacidad que tenemos de trabajadores a pleno. Es decir, hoy lo de la vacuna no inhibe el problema del ausentismo. El ausentismo lo vamos a seguir teniendo mientras exista la pandemia. Es decir, ¿por qué lo vamos a seguir teniendo? Porque como bien dije, que esto no se dice nunca, dentro de las empresas, puertas adentro, de las fábricas, de las pymes, tenemos los casos estos de ausentismo permanentemente. A veces llegan a un 20% de ausentismo. Así el trabajador esté vacunado. Así esté vacunado también. ¿Por qué? Porque cuando hay un caso dentro de la familia de COVID que surge, claro, se tiene que aislar. Entonces ahí ya tenemos ausentismo. Y esto, o bien los casos que son sospechosos, genera ausentismo. Entonces, el problema Bueno, pero eso es lógico, natural. Así, ¿o usted preferiría que vayan aún con la sospecha de que estén enfermos a su trabajo? No, pero yo no estoy diciendo que no, ¿eh? Yo estoy planteando, es decir, algo que no se habla, que no se comenta y que, es decir, que nos genera a nosotros realmente un problema para producir. Entonces, me dicen, ¿qué contexto? En este contexto, nosotros viene una reactivación, tenemos que tomar más gente, pero esa gente, si tenemos trabajadores que con justa razón nos decimos que no y acompañamos de que no pueden venir a trabajar, bueno, que en ese caso lo que pedimos que la pyme no tenga que, después de un año, no tenga que hacerse cargo del salario, ya que responda la RT, que la RT, por otro lado, puede responder, en el caso de la industria, puede responder tranquilamente, porque nosotros estamos pagando alicuota en la RT que llega hasta un 12-14%
sobre la masa salarial. Quiere decir de que seguramente se podría implementar como alternativa claro, la RT para que las pymes puedan no tengan un costo tan elevado. Esto que planteas, Daniel, seguramente será un tema de discusión próximo, que se va a venir en pocas semanas, el tema que estabas planteando de la RT. Daniel Rosato y Esteban Garcavalo, gracias por el tiempo y por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. No, muy amable. Muy amable. Bueno, allí está planteado, ¿no?, un conflicto de derechos, básicamente, lo que está sucediendo. Hemos escuchado las voces. Bueno, para el abogado existe legalidad en lo que reclama la Unión Industrial Argentina. A mí, por supuesto que hay que tener en cuenta ese escenario de respetar las leyes. Sí. Creo que también hay que poner en la discusión el escenario en el que estamos en la pandemia. Hoy todos los especialistas indican que con los números que tuvimos hoy, cantidad de muertes, cantidad de contagios, números de camas de terapia ocupadas, estamos en el escenario epidemiológico del mes de febrero. En el mes de febrero, recuerden lo que pasaba en el mes de febrero. En el mes de febrero teníamos la expectativa de un año normal, de que íbamos hacia un año normal y empezamos a relajar absolutamente todos los controles y entramos en una zona crítica de la que todavía no terminamos de salir. Uno entiende, porque somos trabajadores, que existe la tentación de volver rápidamente a la normalidad, pero me parece que hay que ir, como decíamos, paso a paso y con mucho cuidado, porque el escenario puede cambiar en 15 días. En febrero hablábamos, ¿se acuerdan ustedes? En febrero hablábamos de un escenario con el regreso a la presencialidad educativa el 17-18 de febrero. En marzo cambió el escenario, en abril tuvimos que ir hacia un punto de retroceso y en mayo estuvimos al borde del colapso sanitario que terminó con gente internada en junio y con muchísimas muertes. Recordemos, a comienzo de año llevaba Argentina 50.000 muertes en casi 8 meses, 9 meses. Y en poco tiempo se acumularon 50.000 muertes más. Por eso, esta discusión debe darse en un escenario en donde vemos que los indicadores mejoran, pero ha quedado demostrado que si nos arrebatamos en la puerta, es muy posible que haya un problema. Sí. Y esto es lo que también debe ponerse en la mesa de análisis y discusión. Con las elecciones como referencia, todos están muy tentados. Bueno, ya está. Vamos, marchemos. Ojo con esto. Sí, progresivo y el dato no baja el nivel de ocupación de camas UTI. 51% sigue, muchas muertes. Estuvimos en el 80 y pico, Sí, 80, sí, 90. O sea, que ese escenario, estoy hablando de julio. Fines de junio, comienzo de julio estuvimos en esos niveles. Así que a un alto costo. Entiendo que debe programarse de la mejor manera el volver a poner a pleno las actividades, pero también entiendo que hay que tomar los cuidados, las prevenciones del caso. Es muy tentador olvidarse rápidamente de lo que nos pasó, pero para no volver a repetirlo no debemos hacerlo. Gracias Marina, gracias Guillermo. A ustedes hasta mañana, así son las cosas.